Todo comenzó con la nostalgia. Hacía años que no leía historias de terror. No de esas que se encuentran en internet, sino las de la vieja época. Esas narraciones de foros, de No Sleep o Creepypasta, que fueron parte de mi adolescencia. Había algo en la forma en que estaban escritas, directas, sin adornos, con una urgencia que las hacía sentir reales, como si un amigo te contara lo más extraño que le había pasado esa semana. Solía leerlas de noche, con los audífonos puestos y las luces apagadas. No lo hacía para asustarme, lo hacía porque esa incomodidad antes de dormir me parecía un pequeño ritual, algo que me preparaba para descansar. Hace unas semanas decidí volver a buscar esa sensación. Era tarde, no tenía sueño, y me invadió la curiosidad. Pensé que no pasaría nada si releía algunas de las historias que tanto me marcaron. Me resultó reconfortante. Aunque los relatos se notaban envejecidos, el paso del tiempo los había hecho sentir nuevos otra vez. Recordaba fragmentos, pero no lo suficiente para arruinar la experiencia. Leí los clásicos, Ben Drowned, El experimento del sueño ruso, Pen Pal. Incluso encontré capturas antiguas de foros desaparecidos. Gente que había guardado esas historias en blogs olvidados. Eran relatos de una era donde los autores no firmaban con nombre, donde el anonimato era parte del encanto y hacía todo parecer más verdadero. Pero esa sensación duró poco. Cuando terminé con lo antiguo, decidí visitar de nuevo el foro de No Sleep para ver qué se escribía ahora. Ojalá no lo hubiera hecho. Todo se sentía distinto. Las historias eran demasiado limpias, demasiado calculadas. Era evidente que muchas estaban escritas para cumplir una extensión o para hacerse virales. Algunas imitaban películas de terror populares, otras parecían fórmulas vacías, sin alma. Todo ritmo sin voz propia. Historias hechas por inteligencia artificial, murmuré frente a la pantalla. Había algo mecánico en su tono. Busqué a los viejos autores, los que antes dominaban el género, pero casi todos habían desaparecido. Revisé sus perfiles y descubrí que muchos de sus relatos habían sido eliminados. Supuestas violaciones de reglas nuevas que, si hubieran existido antes, habrían borrado los clásicos que definieron esa comunidad. Incluso los comentarios habían perdido vida. La mayoría eran frases vacías como gran historia o deberías hacer una serie con esto. Nadie hablaba de cómo los relatos los hacían sentir. Nadie debatía si eran reales. Y esa era la mitad de la diversión. Así que empecé a buscar por mi cuenta. No en los sitios conocidos. Me adentré en blogs viejos, foros abandonados, enlaces perdidos, todo lo que pareciera olvidado y sin moderación. La mayoría eran basura, textos escritos sin cuidado con errores, copias de historias repetidas, muñecas poseídas, espejos malditos, desapariciones en bosques, pero de vez en cuando uno de esos relatos me tocaba distinto, no por su calidad o por el miedo que causaba, sino porque se sentía real, crudo, como si quien lo escribió necesitara sacarlo de su mente. Esa sinceridad era lo que hacía especial a ese tipo de terror. Y entonces lo encontré, en un foro que parecía completamente abandonado. Un hilo titulado, "No leas esto si te gusta dormir". Estaba entre dos publicaciones sobre un zoológico abandonado y una televisión embrujada. El usuario aparecía como eliminado y la fecha era de hacía más de un año. Sin votos, sin comentarios, sin etiquetas. Dudé antes de abrirlo. Pensé que sería otro texto sin sentido, pero una parte de mí, esa que solía dormir escuchando historias extrañas, quería creer que era real. Así que hice clic. La página cargó con un texto simple, sin formato. Solo palabras apiladas, frías y distantes. No intentaba impresionar ni asustar. Solo contaba algo. El texto contaba la historia de un hombre que había encontrado una leyenda curiosa en internet. Hablaba de una chica con un impermeable amarillo. Según el relato, ella aparecía después de leer sobre su existencia. Primero, se mostraba en una esquina del cuarto, inmóvil, observando. Su rostro quedaba oculto bajo la capucha. Sus ojos nunca eran visibles, pero uno podía sentir su mirada clavada. No hablaba, no parpadeaba, solo permanecía ahí empapada. No había sustos repentinos ni giros dramáticos. Era un relato sencillo, sin muertes ni clímax. Solo explicaba que, una vez que sabías de ella, empezaba a manifestarse cada noche, acercándose un poco más. El miedo la alimentaba, y cuando se saciaba, te alcanzaba. Nadie sabía qué pasaba después,
porque ninguno había sobrevivido para contarlo. Cuanto más la temes, más empapada está, decía una línea del texto. Esa frase me sacó una sonrisa incrédula. La última oración destacaba en negritas: si llega a las 3:41 de la madrugada y está al pie de tu cama, ya es demasiado tarde. Solté una risa. Me recordó a esas cadenas de correo de los 2000 que advertían: muere en 7 días si no reenvías esto. Sonaba tan exagerado que debía ser una broma. Cerré la pestaña y el navegador. Ya era suficiente por esa noche. Pensé en terminar con una buena historia, pero el sueño me vencía. A las 2 de la madrugada, estaba en el baño cepillándome los dientes cuando escuché algo al otro lado de la puerta. Un golpe suave, solo uno. Me quedé quieto. El sonido del cepillo retumbaba entre mis dientes. Cerré el grifo y esperé. Silencio, solo el crujido del conducto de ventilación. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Regresé al lavabo y al mirar hacia abajo, noté algo extraño en la alfombra. Estaba húmeda. Me quedé mirándola unos segundos. Luego lo ignoré. Supuse que había derramado agua sin darme cuenta, o que quizá el piso seguía mojado por la lluvia de antes. No le di más vueltas. Apagué la luz y me fui a dormir. Desperté sobresaltado. No había ruido, ni pesadillas, pero el corazón me latía con fuerza, como si hubiera estado corriendo. Permanecí quieto, observando el techo, esperando a que el pulso bajara. Entonces miré el reloj. Eran las 3:41. Sentí un escalofrío. Pensé que era una simple coincidencia. Si millones leían esa historia, era lógico que a alguien le pasara a mirar la hora exacta. Esa era mi explicación. Me incorporé despacio. La habitación estaba completamente en silencio. Sin ruidos del exterior, sin zumbidos eléctricos. Nada, pero tenía la sensación de que alguien me observaba. No miedo, solo incomodidad, como si alguien leyera por encima de mi hombro. No había nada fuera de lugar. Las persianas cerradas, la puerta entreabierta, ninguna figura en las esquinas. Solo un detalle me inquietó: la alfombra, otra vez mojada. La toqué. Estaba húmeda, no lo suficiente para pensar en una fuga, pero sí lo bastante como para parecer incorrecto. Encendí la laptop. Entré al mismo foro. El hilo seguía igual: no leas esto si te gusta dormir. Sin comentarios, sin votos. El autor eliminado. Escribí una respuesta. ¿Esto es una broma? ¿Alguien más lo leyó? Esperé. Nada. Actualicé la página varias veces. Silencio. Cerré los ojos por un momento y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Una sensación aguda, inmediata. Abrí los ojos y miré la esquina. Ella estaba allí, pequeña, inmóvil. El impermeable amarillo le goteaba. La capucha cubría su rostro. Solo se veía la forma de una cabeza inclinada de forma antinatural. Grité. Encendí la luz. La esquina estaba vacía. Solo quedaba una mancha oscura sobre la alfombra, el rastro húmedo de algo que no debía estar ahí. Dejé de gritar, aunque cada vez que aparecía, la adrenalina me sacudía como si fuera la primera vez. Para la tercera noche, ya no se escondía. Me esperaba frente al armario. Esta vez, pude verla mejor. Su impermeable amarillo era viejo, pero no estaba roto. Estaba desgastado de una manera que no parecía natural. El material estaba deformado, con burbujas en la superficie y manchas oscuras que parecían lodo mezclado con algo más. Sus brazos colgaban rígidos a los costados. Bajo los puños se asomaban dedos pálidos y casi inmóviles. Lo peor era el suelo. Bajo sus pies descalzos, el agua se extendía sin lógica. El piso de madera debería haber absorbido la humedad, pero no lo hacía. Ella nunca se movía mientras la miraba. Nunca aparecía en las grabaciones. Intenté capturarla con el móvil, con la cámara del portátil, incluso con una vieja cámara de mano que encontré guardada. En los videos no salía nada. Todo se veía limpio, sin rastro. Pero los reflejos, eso era distinto. Lo noté primero en el baño. Detrás de mí no había nadie, pero en el espejo, una figura llenaba el pasillo. Permanecía justo fuera del alcance de la luz. Retrocedí lentamente, sin girar la cabeza. Desde ese momento, cubrí todos los espejos. Dejé de buscar explicaciones lógicas y empecé a investigar. Si era una maldición, necesitaba entenderla.
Si no lo era, debía descubrir las reglas del juego. El foro original no me sirvió. Estaba vacío, así que busqué más a fondo. Encontré blogs archivados, viejos foros olvidados, compilaciones de capturas de páginas de terror que ya no existían. Leí textos de sitios abandonados, desde hacía más de 10 años, foros de Usenet, entradas en LiveJournal, publicaciones de MySpace, mensajes en BBS, y en todos esos lugares siempre aparecía ella. La misma descripción, el mismo patrón. Y después, silencio total del autor. La mayoría de esas entradas habían sido borradas o estaban incompletas. Algunas fueron eliminadas por bots o perdieron su contexto. Pero una me llamó la atención. Era del año 2006. Un usuario llamado Lockjaw Mail había escrito una publicación corta titulada Sanguijuela Narrativa. En ella explicaba que era una especie de parásito que se expandía a través de los relatos. Decía, una vez que aprendes sobre ella te aprende a ti. Se alimenta del miedo que provoca. Tus pensamientos le dan forma. Leí esa frase varias veces. No tenía sentido lógico, pero al mismo tiempo lo explicaba todo. Desde entonces dejé de dormir, no solo por miedo, sino porque mi cuerpo ya no lo permitía. Cada vez que cerraba los ojos, me despertaba sobresaltado. El corazón me golpeaba el pecho. El aire no me alcanzaba. La veía esperando detrás de mis párpados, oculta entre el ruido estático de mi mente. Tapé las ventanas. No podía soportar verla reflejada en el vidrio. Quité todos los espejos, pantallas, todo lo que pudiera mostrar su imagen. Durante el día, la casa parecía vacía, pero al caer la noche, nada me salvaba. Mantenía todas las luces encendidas, cada foco, cada lámpara. Si uno se fundía, lo cambiaba al instante. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo la razón. Dejé de contestar llamadas, ignoré mensajes. Uno vino a buscarme y tocó la puerta por 20 minutos. No respondí. Lo oí murmurar algo sobre pedir ayuda, pero nunca lo hizo. No me importaba que me vieran así, destruido, pero temía que al saber de ella, quedaran malditos también. Nada de lo que hacía la detenía. Seguía acercándose. Nunca la vi moverse, pero cada noche acortaba la distancia. Primero al otro lado de la habitación, luego al pie de la cama, después, justo al lado. El borde del impermeable goteaba sobre el colchón. El agua se extendía fría, pesada. El suelo se deformaba, como si la casa intentara rechazar su presencia, pero no podía. Ella siempre terminaba ganando. Seguí buscando de manera obsesiva. Tenía que creer que existían otros, personas que también la habían visto, que conocían su nombre, que habían intentado luchar contra ella y, con suerte, sobrevivido. Pasé horas revisando foros abandonados, copias bloqueadas de antiguos blogs y páginas que ya no funcionaban. Cada historia de terror parecía tener algo en común por un instante. Un espectro en un pasillo, una niña ahogada, una advertencia sobre los espejos, pero ninguna coincidía del todo. Ninguna terminaba con algo distinto al silencio. Había demasiadas imitaciones, demasiado ruido, historias repetidas una y otra vez durante más de 20 años. Entonces empecé a pensar que tal vez ese era el verdadero truco. Quizá ella se había formado de todo eso, de cada miedo disperso en miles de relatos olvidados, una criatura nacida del recuerdo colectivo. Comencé a perder la noción del tiempo. Días enteros desaparecían frente a las pantallas. El cuerpo me dolía, los ojos se mantenían rojos y secos. Dormir ya no era un descanso, era una trampa, una caída lenta hacia la destrucción. Y entonces, sin aviso, apareció un mensaje. En el mismo foro, un pequeño icono en la parte superior mostraba que había recibido un mensaje privado. Me quedé mirándolo mucho tiempo, temiendo lo que diría. El nombre del remitente era una cadena de números, sin foto, sin historial, sin huellas. El mensaje decía: yo fui quien publicó la historia original. Ella vino a mí después de leer sobre ella. Igual que tú, pero yo sobreviví. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí. Seguí leyendo, buscando una salida. El mensaje continuaba. Según la fecha en que comentaste, no te queda mucho tiempo. Yo escribí la historia y el moderador del foro la leyó. Borró mi cuenta pensando que era yo quien lo atormentaba. Pero se equivocó. No era yo,
Era la historia. Ella es la ficción hecha carne. Escribe su relato y pásala a otro. Esa idea me heló el alma. Respondí de inmediato. Supliqué más información. Pregunté si existía otra manera de transmitir lo que estaba viviendo. Sonaba como un pecado imperdonable, como cometer un asesinato consciente. Pero morirme lentamente en silencio parecía aún peor. Nunca hubo respuesta. El mensaje quedó ahí, esperando ser creído. Me alejé de la pantalla. Por primera vez en semanas no estaba reaccionando. Estaba pensando. Esto ya no trataba de sobrevivir una noche más. Trataba de ponerle fin. La decisión pesaba más que cualquier pesadilla. Tenía el mensaje. Tenía las reglas. Sabía lo que debía hacer. Pero dudé. Si publicaba la historia, si la escribía con claridad, si la contaba correctamente, alguien la leería. Alguien imaginaría su rostro oculto bajo el impermeable amarillo, el agua goteando, su quietud inhumana. Y eso bastaría. No lo harían con intención. Solo estarían leyendo un relato de miedo antes de dormir, buscando la misma adrenalina que yo alguna vez disfruté. Pero ella vendría, y yo quedaría libre. Pasé horas frente al escritorio. El departamento estaba en silencio. La luz apenas iluminaba el lugar. El cuerpo me temblaba no por miedo, sino por el peso de la decisión. El texto estaba listo. Cada detalle, cada regla, cada advertencia. Todo lo que alguien necesitaría para comprenderla. Y quizá escapar. Pero en el fondo sabía la verdad. Alguien más sufriría. Ese era el precio. Así se alimentaba. Una maldición que nunca se rompe. Solo se transfiere. Una mente sin descanso fue entregada a la siguiente. Me repetía una y otra vez que no los estaba condenando, que solo les estaba dando la misma oportunidad que yo tuve, tal vez incluso una mejor. Había dejado en el texto todo lo que sabía, las señales, las reglas, la forma, aunque incierta, de escapar. Si eran fuertes, si eran más firmes que yo, tal vez lograrían detenerla. Tal vez serían los últimos en verla. Aún así, la culpa no se fue. Permanecía en el pecho como una piedra fría. El cursor titilaba sobre la palabra publicar. Mi dedo temblaba a pocos centímetros del ratón. Sentía el aire volverse pesado. La temperatura descendió de golpe. La piel se me erizó. No quise girarme. No hacía falta. Podía verla reflejada en la pantalla del monitor, distorsionada por el vidrio oscuro. Una mancha amarilla y húmeda, de pie, a solo unos pasos de mi silla. El reflejo vibraba con una quietud antinatural. No se movía, pero todo en la habitación parecía hacerlo a su alrededor. Sus manos temblaban a los costados de su cuerpo. El agua caía en gotas lentas sobre el suelo, como si el tiempo se estirara con cada caída. El olor a humedad podrida invadió el ambiente, espeso e inescapable. La respiración me pesaba. El sonido del agua se mezclaba con los latidos en mis oídos. La habitación parecía cerrarse sobre mí. El monitor era la única fuente de luz. Su resplandor azulado cubría mis manos. Todo se redujo a un instante. Una decisión. Sabía que si lo hacía, ya no habría marcha atrás. Pero también sabía que si no lo hacía, ella nunca se iría. Miré el reloj. Marcaba las 3:41 de la madrugada, la hora en que todo lo real y lo imposible parecen mezclarse. Respiré hondo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y resignación. Mis dedos se tensaron. El silencio se volvió absoluto, como si incluso el mundo contuviera el aliento esperando mi elección. En el reflejo del monitor, su rostro apenas visible se inclinó hacia adelante. No tenía expresión, solo oscuridad donde deberían estar los ojos. Un vacío húmedo profundo que parecía observarlo todo. Mi mano se movió sin pensar. El clic resonó en la habitación como un disparo. Publiqué la historia. Por un instante, el aire volvió a ser ligero. El olor a agua desapareció. La pantalla parpadeó. Luego, silencio total. Me quedé mirando el monitor, esperando algo, cualquier señal. Pero no había nada. Solo el cursor fijo sobre mi texto. Había terminado. O al menos eso quise creer. Porque en el fondo sabía que, en algún lugar, alguien ya la estaba leyendo. Y que, cuando lo hiciera, el ciclo volvería a empezar.